Espacio que conecta los amaneceres. Román Losinski. Por Éxitos. Educar para proteger. Así se llama el estudio que realizaron en conjunto SECODAP y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia, PANA. Este trabajo documentó graves deficiencias en la educación sexual impartida en las escuelas públicas venezolanas. Parte de este informe señala que solo 2% de los maestros en Venezuela ha recibido capacitación formal para abordar, disculpen ustedes, la educación sexual en las aulas. Para hablar del tema, tenemos a Indira Rojas. Ella es periodista, coordinadora de la Agencia para Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia, la Agencia PANA, investigadora del estudio Educar para Proteger, y Abel Saraiva es psicólogo, psicoanalista, defensor de los derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Indira, bienvenida. Gracias, Román. Abel, lo mismo, igual para ti. Gracias por acompañarnos. Gracias, Indira, ya va, ¿hablan de escuelas públicas porque el estudio solo se hizo en escuelas públicas o porque es un problema que no afecta a los privados? ¿Cuál fue la muestra? A ver, empecemos por ahí. Importante destacar que Educar para Proteger es un trabajo, una investigación periodística, ¿Ya? lo que quiere decir que no queremos tampoco hacer un alcance estadístico, ¿no? Ok. Es una muestra bastante reducida, es una investigación periodística, pero da una posibilidad, una ventana a este problema, ¿no? Tiene dos partes. A ver. Una que se hizo el año antepasado, que fue un estudio bastante extenso sobre la colección bicentenaria. Ok. Y ahí está un poco la respuesta de por qué hablamos Claro. de colegios públicos. Claro. Son esta colección que se entrega de manera gratuita, Sí. porque queríamos ver un poco cómo era el abordaje de la educación sexual específicamente para la prevención del abuso sexual, que tanto se hablaba de eso, ¿no? ¿Qué conseguimos en el análisis de cada una de las colecciones bicentenarias? Que solamente uno de los libros lo menciona y es apenitas una mención de cómo puedes contagiarte de alguna infección de transmisión sexual. ¿En qué grado o año? ¿A qué año o grado aplica ese libro, ese texto? Entre el sexto y primer año. Entre sexto grado y primer año. Sí. Y es una mención. Una mención apenas, que dice que puedes contagiarte de infecciones de transmisión sexual por diferentes razones, entre ellas el abuso sexual. Es todo. No dice más nada, no hay un concepto ni maneras de prevenirlo o de cómo identificar que una persona o un niño, niña o adolescente ha sido abusado, ¿no? Eso fue como una primera parte, y en una segunda parte decidimos involucrar a todos esos actores clave que forman parte de esa educación sexual. Ok. Partimos evidentemente desde lo escolar y después nos fuimos hacia los adolescentes. Para nosotros es indispensable que la voz de los niños, niñas y adolescentes esté presente. Claro. Y después nos fuimos a los padres, que era uno de los actores que había quedado un poco aislado y era necesario retomar en la investigación, ¿no? Claro. Abel, cuando yo estudiaba en el colegio, nos daban puericultura. Era lo más cercano a hablar de educación sexual. Y no salíamos mucho más allá de estudiar los genitales, ¿no? En puericultura eso. Este es el miembro masculino, este es el órgano femenino, y de allí no mucho más. ¿Ha cambiado la forma en que se imparte la educación sexual en los colegios, en Venezuela? Mira, lamentablemente no. Y lamentablemente no ha cambiado mucho porque a pesar de que podemos ver que hay una hipersexualización en redes sociales, del tipo de contenido que circula alrededor de los niños, niñas, adolescentes y de todos, por supuesto, la verdad es que los venezolanos en particular somos una sociedad bastante conservadora. O sea, probablemente si hiciéramos una encuesta y tú le preguntas a los venezolanos si se definen a sí mismos como conservadores, te dirían que no. Pero si le tocas el tema. Claro, lo somos absolutamente. Es decir, no hablamos de sexualidad, no hablamos de la prevención porque tenemos una serie de mitos alrededor de la idea de que mencionarlo implica atraerlo, implica provocarlo, ¿no? Entonces, es como mejor de eso no hablemos. No suele haber consensos en relación a los colegios porque algún papá te dice, yo prefiero que a mi hijo no le hables de esto. Me encargo yo en casa, que probablemente no te Exacto, encargue. no te encargue. No, pues basta. Y yo les digo, quien haya tenido una conversación con un niño o con un adolescente sobre este tema va a entender que es incómodo para el niño y es incómodo para uno. Sí. O sea, a ver, suavizarlo. La aproximación no es sencilla. No es sencilla. Entonces, claro, tenemos esta realidad que verdaderamente es bien compleja y no hay una línea desde el punto de vista del Estado que determine, mire, más allá de que al colegio le guste o no le guste, este es el tema y cómo se debe abordar. Entonces, no hay un consenso, pero lo que sí tenemos
son altos niveles de embarazo adolescente, sí tenemos una gran proliferación de enfermedades de transmisión sexual y por supuesto este problema, si nosotros no lo atajamos desde la prevención, no va a sufrir ningún tipo de modificación, sino que más bien se va a agravar. Son algunas de las consecuencias de no tener una sana educación sexual, ¿cierto? Indira, algunas cifras del estudio que destacar y luego las conclusiones a las que llegan partiendo de esas cifras. ¿Cuáles Sí, serán los grandes titulares? Justamente escuchando esta Sí. conversación, una de las primeras que se me viene, uno de los primeros hallazgos, es parte de lo que conversamos con los 69 adolescentes encuestados, cómo veían ellos esa educación sexual que recibían, ¿no? Si la recibían y si aprendían, porque son dos preguntas distintas, ¿no? O sea, bueno, ¿recibes educación sexual? Un 71% dice que sí, que en algún momento se ha hablado al respecto. Viendo este gran paraguas de que educación sexual va desde esto, cómo es el aparato reproductor, Claro. hasta hablar de consentimiento, por ejemplo, o incluso vincularlo con la autoestima. Eso es Claro, y hoy en sexualidad día tendría que integral. hablar hasta de sexting, o sea, Sí, es parte de de educación todo. sexual, claro. Tal cual. Ahora, ¿cuántos dicen que realmente han aprendido sobre educación sexual? Un 42%, menos de la mitad. Mira, menos de- Uno podría esperar que fuera una cifra más baja, Ujú. pero si 71 te está diciendo, 71% de los 69 que recibieron, uno esperaría que un 70-60% te dijera, oye, sí, he aprendido. Pero la verdad es que el aprendizaje no es algo que estamos encontrando en el estudio. La muestra total es de 195, entre los cuales son 69 estudiantes, adolescentes y 63 docentes. Y cuando vamos a los docentes y les preguntamos cómo entonces dan esta educación sexual en clase, Exacto. te dicen, bueno, cuando el estudiante pregunta, ese es uno de los porcentajes más altos. O si aparece Valiente, ¿no? Que se atreve a preguntar. imagínate tú el que Sí, pregunte. sí. Y el otro porcentaje alto indica que es cuando está dentro del esquema curricular. Ok. ¿Qué pasa allí? Que el esquema curricular tiene una versión un poco más aceptada o más visible. Cuando uno habla sobre bachillerato, uno asocia que en bachillerato es donde recibes educación sobre sexualidad, pero no queda muy claro cómo está esta versión curricular para preescolar, para inicial, o sea, en qué momento se tocan esos temas. ¿Y por qué lo digo? Porque las orientaciones pedagógicas que existen y que fueron elaboradas por el Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, existen, están disponibles, uno las googlea y las consigue rapidísimo, las puede revisar. Contempla orientaciones pedagógicas para educación inicial y preescolar, pero uno no sabe muy bien cómo eso realmente se liga con el currículum Claro. escolar a la larga, ¿no? Es Indira Rojas quien nos acompaña en el estudio, también Abel Sarabia. Abel, aquí hay varios actores, el niño, el adolescente, sus amigos, su círculo más cercano. No sé si incorporar internet, que puede ser una buena vía de consulta. No sé si una lógica vía de consulta. Luego en casa, papá, mamá, el representante. Y en el colegio luego los maestros. Y allí me llama la atención. Cuando se habla de educación sexual, se habla desde la formalidad del currículum, se habla porque el alumno pregunta algo, se habla porque un profesor, motu propio, expone el tema, lo pone sobre la mesa. Y te pregunto, siendo tu psicólogo, responsabilidad o participación del psicólogo en la enseñanza de la educación sexual, porque uno está hablando de una educación en la que ni siquiera está completa la plantilla de docentes. ¿Cómo esperar que en las instituciones haya un psicólogo? Sí, bueno, definitivamente que ahí hay un gran vacío, ¿no? Y sobre todo pasa algo. Si lo vemos, la fuente quizá de consulta más cercana, y de nuevo, no necesariamente la más efectiva, está del lado también de los pares, ¿no? O sea, tú le vas a Claro, preguntar mi a amiguito. alguien que está tan perdido como tú. Exacto. Y de ahí vienen muchísimas de las distorsiones. Claro. De hecho, me permito contarles, yo tengo una hermana adolescente y justo una de mis conversaciones sobre el tema con ella iba por el lado de decirle, hey, date cuenta que probablemente donde vas a ir a buscar como primera vía de consulta es alguien que está tan perdido como tú. O sea, recuerda que hay que buscar, es decir, hay que salir un poco de eso, que es lo que originalmente me es más cómodo. Ujú. Luego los docentes mismos, que como bien lo dijiste, es decir, de pronto de motus propio pudiera llegar a pasar, pero por lo general también lo van a evitar. Entonces, está internet, está todo esto. El psicólogo generalmente aparece cuando ya ha ocurrido algo, ¿no? Es decir, cuando ha ocurrido alguna situación de abuso, cuando ha ocurrido alguna situación que implicó consecuencias desde el punto de vista de la sexualidad, ahí es que por lo general nos llaman. Ahora,
y yo creo que vale la pena también poner sobre la mesa un tema. Generalmente pensamos en educación sexual o pensamos en sexualidad y nos vamos de una vez a la adolescencia, porque es el momento en el que biológicamente tú esperarías que esto ocurra. Sin embargo, el riesgo de no hacerlo, por ejemplo, en etapa inicial, que uno diría, bueno, ya va, que tan chiquito un niño en preescolar, ¿cómo es que yo le voy a hablar de sexualidad? Resulta que le tienes que enseñar cosas básicas como quién puede tocar o no tocar tu Así cuerpo, es. cuáles son las partes de tu cuerpo, Así es. el tema del consentimiento, porque además la cantidad de casos, Román, que recibimos en el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP vinculados a situaciones de abuso que comienzan en la infancia es muy alta, y una de las cosas que dificulta el proceso es que durante un buen periodo de tiempo el niño le cuesta reconocer que eso que está pasando no debería pasar, Claro. y que no solo no debería pasar, sino que puede buscar ayuda y en quién debe buscar Porque a ayuda. lo mejor muy probablemente sea un miembro de la familia o alguien cercano a ella, ¿no? Sin duda, que además esto es otra cosa que vale la pena Sí, decirlo, sobre todo sí. aprovechando que, bueno, a tu audiencia justamente decir, epa, cuando hablamos de abuso sexual, que es uno de los riesgos dentro de todo lo que pasa con la sexualidad, generalmente tenemos la idea de un sujeto en un callejón escondido, en Una un lugar gabardina, oscuro, ¿no? una Sí. gabardina, ¿sabes? eso. Y resulta que es lo más alejado de la realidad. O sea, la incidencia más alta es de familiares, personas cercanas que se valen de un círculo de confianza, pero sobre esto, como no alertamos, entonces cuando el niño se ve sorprendido por la agresión que puede estar impulsada por este Ujú, tipo de elementos, le toma un montón de tiempo poder digerirlo, además con el enorme temor de me creerán o no me creerán. Entonces, Claro. ojo que aquí vale la pena decirle al niño todo esto, que hay que irlo preparando, pero también a los propios padres que sepan, cuidado, porque tú te estás protegiendo del callejón oscuro y resulta que tienes que estar mucho más atento de lo que tienes cerca Sí, de tu sí. cotidianidad. Es la voz de Abel Saraiva, nos acompaña también Indira Rojas. Indira, 31% de los docentes entrevistados reportaron desconocer directrices pedagógicas para impartir educación sexual en niños y adolescentes. Solo 2% recibe formación para ello. Esto es grave ya, partiendo de allí la cifra es grave. Ahora, insisto, es un problema de formación, es un problema de falta de interés, es un problema de la escuela, es un problema del currículum educativo, de la sociedad toda, ¿de quién? Hay tres factores, ¿no? El primero es el sesgo o el tabú que tenga el docente a la hora de enfrentar el tema, ¿no? Es decir, las propias creencias Sí. a las cuales se enfrenta. Sí. Hay un segundo punto y es que el docente de pronto sí quiere abordar esto en el aula, pero teme que tenga algún tipo de represalia con los representantes. Que papá o mamá diga, bueno, pero ¿y qué estás haciendo en el aula que estás hablando de estos temas? No me gusta. Y un tercer punto que tiene que ver con cómo se forma el docente. Vamos a suponer un profesor que si quiera formarse en esto, quiera abordar esto en clase, se dé cuenta de que hay un importante número de adolescentes, de niños, de niñas que tienen dudas al respecto. ¿Dónde me formo? El docente no tiene muy claro esto. Aunque con las orientaciones pedagógicas elaboradas por el ministerio existe también un programa de formación, es un programa cerrado. Cuando investigamos cómo se realizaba esto, nos dimos cuenta que era a través de grupos de WhatsApp que convocaban a la formación, no es una convocatoria abierta. Entonces es muy difícil que un profesor diga, aquí me voy a formar, ya sé cómo es ese pensum, qué Claro. voy a aprender aquí, cómo lo voy a sumar a lo que ya sé. Queda muy poco transparente, no hay transparencia sobre esa formación. Entonces digamos que esos son tres aspectos Claro. vitales a la hora de que un docente vaya a abordar el tema de la sexualidad y bueno, con relación a cómo es ese sesgo principal que posee, incluye también cómo conceptualiza la sexualidad integral, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad y cómo eso choca con lo que también piensan los papás. Claro. Entonces ahí también hay como unas fuerzas que se debaten todo el tiempo. De hecho, lo que encontramos en la investigación es que, por un lado, los papás dicen, bueno, si yo me encargo en casa, no confío mucho en lo que dice el colegio, pero el colegio dice, bueno, pero es que nos da mucho miedo lo que nos vaya a decir los padres. Entonces, dos fuerzas que deberían estar trabajando en conjunto por la educación sexual del niño, niña o adolescente están combatiendo Claro. por separado, ¿no? Y en ese sentido, Abel, y ya a manera de conclusión, ¿qué decirle a padres y representantes por una parte? ¿Qué decirle a educadores, instituciones educativas? 3, al Estado a través del ministerio. En esas 3 instancias, ¿qué recomendación? Mira, a los padres creo que es indispensable asumir la batuta de tener este tipo de conversaciones sobre sexualidad y conversaciones incómodas, partiendo de la base de que no se está haciendo de forma sistemática. Que en las serán escuelas. incómodas en la medida que no las ataje a tiempo. Claro. Porque si comienzas a hablar desde pequeños a tus niños, lo que vas es adaptando el contenido a la que tenga. Así es. Si comenzamos de manera muy temprana, esto deja de ser incómodo
Y aún si hubiera algún grado de incomodidad, te prometo que la incomodidad de hablar de sexualidad con tus hijos será muchísimo inferior a tener que lidiar con las consecuencias de no hacerlo. Cierto. O sea, allí igual la Cierto. conversación va a venir, pero con otro tipo de consecuencias Sí, que sí. realmente todos quisiéramos evitar. Entonces Sí. creo que hay que normalizar hablar de estos temas. Por otra parte, en el caso de los docentes, yo creo que es indispensable decir, mira, sin que esto sea ideal, es clave que te prepares. Es clave que te prepares como docente para poder aclarar las inquietudes de tus estudiantes. Ciertamente hay un factor que es delicado, que es sensible, en relación a la iniciativa del docente de abordar estos temas sin consultar a la familia, sin una autorización de la escuela o sin una También es verdad. directriz del Estado. Pero más allá de que no hay, desde el punto de vista del docente, a lo mejor el momento ideal para tomar una iniciativa específica, sí decir, hay que prepararse porque a pesar de que no esté integrado de manera formal dentro del currículo, va a suceder que un estudiante en algún momento te lo va a preguntar o vas a ver una situación en la que te va a corresponder orientar. Entonces, para esto hay que tener las herramientas correctas y Sí. hay que prepararnos. Y tiene una doble utilidad. La mayoría de los docentes también son papás. Entonces, aprovecha ese 2x1, te preparas para poder abordar a tus estudiantes y ya de una vez aprovecha y tienes herramientas ¿Y el Estado? para tus hijos. Y el Estado, bueno, yo creo que el Estado tiene que ponerle un poco no un poco, tiene que ponerle atención a este tema. Y tiene que ponerle atención a este tema porque no hacerlo implica tener que adoptar medidas desde el sistema de salud que son extremadamente costosas, desde tratamientos para enfermedades de transmisión sexual, desde el abordaje de embarazo en adolescentes, desde un conjunto de programas sociales que hay que desarrollar a partir de las consecuencias que esto tiene. Entonces, el punto más económico para la inversión pública siempre será la prevención. Claro. Entonces, la prevención nos requiere esto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Evidentemente hay que superar parte de esos temores que tenemos asociados a posturas conservadoras. Yo incluso me atrevería a decir, aprovechando, es decir, que este es un Estado que se define a sí mismo, un gobierno que se define como progresista, bueno, una oportunidad para, en efecto, poner a la vanguardia este tipo de temas, que son temas clave para poder generar cambio en la sociedad. El Estado tiene que ser el director de orquesta, respetando unos márgenes de, por supuesto, de autonomía de la gente, pero tiene que ser el director de orquesta en De este hecho, tema. esta investigación se consignó al ministerio. ¿Han tenido respuesta? Todavía. No hemos Todavía tenido respuesta, pero la quisimos enviar sobre todo porque contempla estas voces Claro, adolescentes claro. que son indispensables de escuchar. Ellos te dicen cuáles son los temas en los que, por ejemplo, quisieran tener más información y, gran hallazgo, son los temas en donde los padres están más temerosos al hablar. Ejemplo. Violencia de género Ok. y diversidad de género. Quieren que se les hable de Sí, eso. sí. Mira qué Lo importante. piden. Ujú. Mira qué importante. Indira, gracias por acompañarnos esta Gracias, mañana, Román. Abel. Gracias, Igualmente, Román. infinitamente agradecido. Indira Rojas es periodista, coordinadora de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia, Agencia PANA, investigadora del estudio Educar para Proteger, y Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de los derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECOAP. ¿El estudio se puede revisar en Sí, en alguna nuestra web? página web, En la web, secoa.org. en la web de PANA. Sí. Listo, agradecidos por eso. Son las 7:59 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida con más. Hoy tenemos el primer sueldo de la diseñadora venezolana Mayela Camacho. Acompáñenos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.